deconstructivo que aquí se presenta se realiza con una selección de textos extraídos del relato del señor Dava, donde se analiza lo que está pero no se expresa, lo que interpela y surge en la trama performativa de la fundación institucional. El análisis se centra en un momento clave, donde se aprecia la manera en que se dibujan los contornos comunitarios de los judíos de origen alepino en su interacción con otros. El relato es uno de colisión y colusión, y se refiere a la ruptura de los Halevis con la Alianza Monte Sinai y al contacto con las autoridades gubernamentales de la Junta de Asistencia Privada en el proceso de institucionalización. El proceso de institucionalización de los judíos de Alepo en la Sociedad de Beneficencia Tzedakah y Marpé sucedió en el año de 1938. En su libro, el señor Isaac relata en primera persona la fundación de la organización y los conflictos que en el camino fueron apareciendo. En la narrativa propia de la historiografía judía, la primera instancia representativa de los judíos en México, como mencionaba la doctora Bacal, se creó en 1912 bajo el nombre de la Alianza Monte Sinai. Con el tiempo se diversificaron las organizaciones según la cultura y el lugar de procedencia, y para 1928 solo quedaban en la Alianza Monte Sinai los judíos de origen sirio, damasquinos y alepinos. No obstante, en realidad quienes dirigían la institución eran los primeros, mientras que los últimos se mantenían aparte con sus propias reuniones basadas en relaciones de tipo informal. Los problemas surgían cuando había que hacer uso del panteón, pues la Alianza Monte Sinai controlaba la administración del único cementerio judío que existía en el país y aprovechaba para cobrar las cuotas atrasadas de los miembros que requerían del servicio. En este contexto podríamos ubicar a la Alianza Monte Sinai como el centro, mientras que los Halevis estarían ocupando los márgenes de ese centro. Estos dos, el centro y el margen, colisionaron, provocando la redefinición de la dinámica comunitaria. Algunas de las preguntas que surgen al analizar este proceso son: ¿de qué forma los judíos alepinos habitaron el centro y los márgenes comunitarios? ¿Qué significaba ser miembro de la comunidad? ¿De qué forma la creación de Tzedakah y Marpé deconstruyó al interpelar lo instituido para provocar nuevos acomodos? En el mejor capítulo de su libro, El orden después del caos, Tzedakah y Marpé, el señor Dava dejó testimonio de la manera en que experimentó la separación de los judeo-alepinos de la Alianza Monte Sinai y la formación de las propias instituciones con la intervención de instancias gubernamentales. A partir de la reforma a los estatutos de la Alianza en 1935, esta organización se volvió exclusiva de los judíos de origen damasquino y sus descendientes, lo que de facto excluía a los alepinos. Ahí comenzaron los conflictos. El señor Isaac relata, y cito al señor Dava: para dar sepultura a un correligionario en el cementerio propiedad de la Sociedad Monte Sinai, la Junta de la entidad comenzó a exigir a quienes no fueran asociados a ella una suma que duplicaba el costo que se pedía cubrieran los que sí eran socios. Esta situación hubo de crear situaciones tirantes, ya que más de una familia no asociada encontraba difícil reunir los 500 pesos que había de pagarse. El remedio a todas estas aflicciones y diferencias estaba en construir una sociedad comunal a la que la ley y las autoridades reconocieran personalidad jurídica. Propuse que, al igual que en nuestra natal Alepo, era menester el establecimiento de una arijá, el sistema de contribuciones periódicas que guardan relación con la posición económica de cada quien y en el que tiene voto igual tanto los que aportan las cuotas más modestas como los que más fuertes contribuciones hacen al fondo comunal. Y aquí termina la cita. Son muchos los temas que se abordan en el testimonio anterior y muchos los actores que intervienen, por lo que habrá que deconstruir y desmenuzar el discurso del episodio fundacional para hallar las huellas de la tradición y las acciones improvisadas orientadas a un futuro en el marco de los inéditos posibles. Hasta ese momento para los Halevis, ser miembro de la comunidad era algo dado, algo incuestionado,
que se refrendaba en las redes de parentesco, en la familia ampliada, en las fiestas religiosas, en los acuerdos comerciales, en los negocios, en la educación de los hijos. Esto era un todo amorfo e indiferenciado que no se cuestionaba. Cuando la Alianza Monte Sinai cambió sus estatutos en 1935, inició una dinámica de inclusión y exclusión que colocó a los alepinos en los márgenes de la institución. Ser miembro de la comunidad dejó de ser algo obvio. Había que crear una estructura propia que supliera esa carencia y reconstituyera la identidad colectiva cuestionada por el acto de descarte del que habían sido objeto. En ese proceso se generaron ideas, se elaboraron discursos justificatorios, se recuperaron por un lado argumentos tradicionales premodernos y por otro alocuciones inspiradas en el liberalismo democrático. En la narrativa del señor Dava se destacan varios enunciados que expresan la ruta crítica planteada para resolver las tensiones con la alianza. La respuesta inmediata y esperada fue crear una asociación propia, lo que implicaba pasar de las relaciones informales a la organización formal y estructurada de una institución capaz de regular la acción de sus miembros, así como establecer normas y estatutos que estipularan los derechos y obligaciones de sus afiliados. A pesar de que para quienes asistían a la sinagoga esta transformación era inminente, la energía necesaria para llevar a cabo la empresa no era tan fácil de encontrar. Ya había habido intentos previos por fundar la sociedad y todos estaban de acuerdo con el objetivo hasta que tenían que contribuir con dinero. Entonces, cuestionaban la autoridad de quienes encabezaban la iniciativa para manejar los recursos. No obstante, el conflicto con la alianza y la incorporación de nuevos sujetos sociales a la tarea, como el mismo señor Dava, devinieron en la posibilidad de hacer realidad la tan ansiada organización. La sociedad comunal estaría encabezada por una mesa directiva electa en asamblea de socios por mayoría de votos, donde el jefe de cada familia tendría un voto independientemente de su posición económica. Este procedimiento para legitimar a las autoridades es la expresión de la introducción de estrategias democráticas ausentes hasta ese momento en la tradición comunitaria. Los principios de igualdad, fraternidad, libertad, a través del voto secreto, fueron incorporados en el gobierno interno de la asociación, lo que significó una transformación en las representaciones sociales y la mentalidad del grupo de inmigrantes de origen alepino. Sin embargo, al establecer el mecanismo para el pago de las contribuciones de los miembros de la sociedad, la tradición de la organización comunitaria del lugar de origen se hizo presente. El establecimiento de una arijá, cuota por familia para el fondo comunal, no sería igual para todos. El sistema de prestigios premoderno, heredado por generaciones, sería el parámetro para asignar las contribuciones. En Alepo, el estatus social estaba determinado por la posición económica de la familia, la filantropía, el compromiso comunitario, así como por la religiosidad y el comportamiento ético de las personas. Además de los rabinos, los más reconocidos eran quienes formaban parte de una junta de notables que aportaban sus recursos y se involucraban en el funcionamiento de las instituciones comunitarias. Cuando el señor Isaac Dava se refería a la arijá, aludía a esa tradición y en su diseño institucional incorporó las estructuras que preservaron el sistema de prestigios milenario que se venía heredando. En ese sentido, la aportación de recursos materiales y trabajo voluntario en las labores comunitarias adquiría una connotación de reconocimiento social y elevaba el estatus familiar. La asignación de la arijá estaba relacionada con la posición económica y las diferencias en las contribuciones reflejaban a su vez la reputación de la familia. Para lograr el reconocimiento de fuera, se requería que, citando al señor Dava, la ley y las autoridades reconocieran personalidad jurídica a la nueva sociedad. Recurrir a las autoridades gubernamentales representó también un paso importante en la formalización de los contratos implícitos internos, pues hacer explícito el compromiso colectivo era posicionarse legítimamente en el centro de lo nacional. La fórmula legal adecuada, la figura de la sociedad de beneficencia,
sería registrada como una asociación civil, gestionada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, donde sesionaba la Junta de la Asistencia Privada. La inscripción como institución de asistencia privada implicó asumir metas y objetivos acordes con las políticas gubernamentales de la época, como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otras cosas. Esto provocó la alineación de los valores nacionales y los valores comunitarios, que en ocasiones se dio de manera tersa y fácil, pero en otras implicó negociaciones y conflictos por la ideología antirreligiosa del régimen nacional. Los argumentos con que el señor Dava justificó la necesidad de fundar una asociación de asistencia privada fueron los siguientes, y cito de nuevo al señor Dava. Dice: la asociación por mi propuesta era necesaria por entender que no era justo que miembro alguno de nuestra comunidad pudiera representar una posible carga para el erario de un país que nos había brindado generosa hospitalidad, ya que a nosotros nos correspondía atender a nuestros pobres y enfermos. Para más adelante, preveía la posibilidad de fundar una escuela con el fin de que nuestra niñez no ocupara los lugares que el gobierno ofrecía gratuitamente en las escuelas oficiales, que otro fin que deberíamos perseguir, aunque a más largo plazo, era la adquisición de un terreno y su habilitación para cementerio, con el fin de no tener ya más problemas con la Alianza Monte Sinaí.